Antes de empezar, me gustaría explicaros un poquito quién soy y de dónde vengo para que entendáis lo que os voy a contar después. Yo soy neurocientífica. Siempre me gustó muchísimo dibujar y el arte en general. Y desde que empecé a estudiar biología me quedó claro que los dibujos son la mejor forma de entender este mundo tan difícil de visualizar por estar lleno de conceptos microscópicos o por tratar temas que no se ven a simple vista. Siempre me encantó acompañar mis apuntes y mis trabajos de montones de dibujos o garabatos que yo misma elaboraba para que todo se entendiera bien y quedara bien claro. Y la verdad es que nunca se me ha dado mal y lo he disfrutado muchísimo. Hace poco decidí retomar esta afición y darle un nivel incluso más profesional. Así que me lancé a hacer un curso con Giselle, porque el arte médico me parecía súper bonito y porque supe que ella era la mejor mentora que podía encontrar para este propósito. Para mí, conceptos como paleta de color, volumetría, claro-oscuro, punto de luz, eran todo cosas completamente nuevas para mí y tenía que aprender con dibujo básico desde cero. Por eso mismo este curso suponía un reto descomunal y desde el primer instante tuve que ponerme las pilas y comenzar a estudiar muchísimo. El reto consistía en hacer una disección de la cabeza que dejara ver un aneurisma cerebral. Mi vena científica me hacía querer tener todos los datos en la cabeza, así que me puse a leer y a estudiar un montón, sin dejar tiempo suficiente para la práctica del dibujo. Mostré mis primeros bocetos y comencé a recibir el primer feedback de la mano de Giselle para la parte más artística y de la mano de Daniel para la parte más anatómica. Como veis, la mayor parte de las correcciones que me daban, las más grandes, eran todas referidas a conceptos mal entendidos o mal aplicados del propio dibujo, como por ejemplo no saber cómo hacer la línea del corte, no saber cómo seguir las líneas naturales de la cabeza, la perspectiva, o malentendidos sobre la propia anatomía de la cara humana, cómo se refiere a sus volúmenes, sus formas. Todo eran fallos derivados del desconocimiento de las nociones básicas del dibujo en general o del arte médico en particular. Continué con el trabajo implementando todas las correcciones que Giselle y Daniel me iban apuntando, y las correcciones seguían siendo, en su mayor parte, debidas a fallos técnicos. A esta altura me quedó claro que mi problema era básicamente que me costaba controlar el dibujo y que tenía una gran carencia de técnica. El resultado para mí fue tremendamente frustrante. No me gustaba nada. Estaba llena de miedos, de inseguridades, tanto que me encontraba absolutamente bloqueada. El aprendizaje se me había ido de las manos y ya no sabía por dónde continuar. Por eso en aquel momento escribí a Giselle para pedirle ayuda y fue entonces que me explicó que lo que necesitaba era partir el reto en trocitos más pequeños y darles sentido y ir superándolos uno a uno de forma más ordenada, clara y adaptada a mi nivel y mis circunstancias. Y ahí surgió por primera vez ante mí la escalera de la que Giselle venía hablando. Por eso mi estrategia a partir de este punto cambió radicalmente y pasó a ser la siguiente. Debido a mi formación científica, para mí no era ningún obstáculo buscar buenas referencias a nivel anatómico de los tejidos o de las estructuras que debían quedar reflejadas a la ilustración. Sé cómo encontrar esa información de forma correcta y también sé diferenciarla de la que es menos fiable. La terminología tampoco era ningún problema, pues ya estaba familiarizada con ella. Este era mi punto fuerte y por eso debía invertir menos tiempo en esta parte del trabajo. Por otro lado, mis debilidades se centraban en mi carencia de formación artística, con lo que necesitaba concentrarme mucho más en este aspecto. Giselle me recomendó vídeos tutoriales, buenos manuales, me propuso ejercicios básicos para trabajar la técnica y así comencé a estudiar y a poner en práctica todo lo que iba aprendiendo poquito a poco. Y ya cuando me sentí más segura y despejada de mis frustraciones y miedos, di el paso. Confié en mí misma, vencí la pereza y el miedo y empecé todo el proceso de nuevo. Esta vez comencé por elaborar un boceto a partir de referencias más relacionadas con la cabeza, la cara, las expresiones, entender la figura humana. Y este boceto salta a la vista que no tenía nada que ver con el primero. Ahora tenía más técnica, más experiencia, los errores previos interiorizados y una nueva perspectiva. Y todo esto me llevó a tener un trabajo más elaborado y más articulado desde el principio. Esta vez sí, conseguí tener una ilustración mucho más estética y más bonita, pero además más creíble. La cara tenía una expresión, ya no parecía una muñeca sin más. Todo lo demás iba en consonancia y tenía coherencia. Sé que es una ilustración que dista mucho de ser profesional, ya que aún me queda mucho por aprender y por corregir, pero esta vez estaba súper contenta y orgullosa con el resultado al que había llegado. Pero sin duda alguna, la gran lección que yo me llevé de este curso y de Giselle es la siguiente. Nunca des nada por sentado. Deja la frustración de lado, trocea el reto, diseña una estrategia adaptada a tu nivel y siente el compromiso.